Hola, bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre la sección cónica llamada parábola. Para hablar de la parábola, entonces, los temas que vamos a tratar son, primero que todo, vamos a definir qué es una parábola. Segundo, vamos a construir una parábola. En este caso nos vamos a apoyar sobre la aplicación de GeoGebra. Después vamos a definir los elementos de una parábola. Por último, vamos a hacer algunos ejemplos. En este caso vamos a definir la parábola y se dice que entonces que la parábola no es más que un lugar geométrico de los puntos P o del punto P que tiene coordenadas XY y que pertenece al plano cartesiano, y que ese punto equidista de un punto que se llama foco y de una recta fija que se llama directriz. Cuando yo hablo de equidistan, quiere decir que tiene la misma distancia ese punto P al foco y a la directriz. En este caso, miren que este de aquí, o todos estos puntos que están aquí, pertenecen al lugar geométrico que nosotros llamamos parábola. Todos estos puntos que estoy señalando aquí con el puntero, que forman esta curva que está aquí, todos estos puntos pertenecen a ese lugar geométrico. Y si yo tomo cualquier punto, digamos que voy a tomar este punto que está aquí, que estoy indicando en este momento, y mido la distancia con una regla desde este punto hasta el foco, esa distancia va a ser igual a la distancia que hay desde el mismo punto hacia esta recta azul que está acá, que la vamos a llamar directriz. O sea que si cojo la distancia y la mido de aquí hasta acá, y eso me dio 10 centímetros, pues la distancia que hay desde este punto mismo, que yo la llamé P, pues va a ser la misma distancia que hay de aquí a la directriz. O sea que si fueron 10 aquí, pues de aquí hasta acá también van a haber 10. Y todos los puntos van a tener esa característica. O sea que si tomo otro punto por aquí, lo mido y me dio 4, pues la distancia de ese punto a la directriz también va a ser 4. Y esa sería entonces la característica de una parábola. Cuando nosotros hablamos de una parábola, pues nosotros lo que hacemos es construir una parábola, graficar una parábola. Y para poder graficar una parábola, entonces lo que yo tengo que hacer es ubicar una serie de puntos que tengan la misma distancia al punto fijo que se llama foco y que tengan la misma distancia hacia la directriz. Hay muchas formas de poder graficar o poder construir una parábola. De hecho, pues se utiliza la regla del compás o el compás solamente para poder graficar una parábola. Y también pues ahora con este tema de las TICs, pues también ahora hay muchas aplicaciones que nos permiten a nosotros realizar esa gráfica utilizando dichos programas. Uno de esos es GeoGebra. GeoGebra nos permite a nosotros poder graficar una parábola. Ahora entonces vamos a construir una parábola para que el concepto les quede un poco más claro. Muy bien, en este momento estamos aquí en GeoGebra. Para poder graficar una parábola es muy sencillo. En realidad lo único que tenemos que hacer es definir el foco, y para poder definir el foco entonces vamos a utilizar la herramienta punto. Escogemos la herramienta punto y escogemos donde queremos que esté el foco. Entonces yo voy a escoger mi foco aquí en 3, lo voy a llamar foco. Les voy a decir que este es mi foco. Recuerden que es un punto fijo, y ahí lo escogí. Y voy a escoger la directriz, que va a ser una recta que va a tener la misma distancia de cualquier punto al foco. Entonces escojo una recta y la pongo donde yo quiera. Entonces vamos que en este caso la voy a poner acá en -3. Escojo la recta y la pongo por acá. Muy bien, escogí la recta. Y esta recta es la famosa directriz. Entonces voy a cambiarle el nombre aquí a este punto y lo voy a llamar directriz para que usted pues la tenga más presente. Entonces voy a simplemente cambiar voy a cambiar el nombre, ¿cierto? Ahí tengo la directriz. Es más, la puedo cambiarle un poco, discúlpenme, acá puedo cambiarle un poco el color para que usted la pueda visualizar de una forma mejor. Simplemente cambiamos el color aquí, ¿vale? Y ahí está la directriz en otro color. Muy bien, cambiémosle el nombre nuevamente porque no lo cambió. Decimos directriz. Listo, perfecto.
Esa sería nuestra directriz, y para poder graficarlo lo único que tenemos que hacer es venir a esta herramienta que está aquí y buscamos la parábola. Entonces nos dice que para poder construir la parábola nosotros necesitamos seleccionar un punto y la directriz, un punto y la recta. Entonces decimos que este es el punto que indica el foco y esta es la directriz, y listo, hemos construido la parábola. Ahora, para explicar un poco mejor el concepto de la parábola, vamos a seguir utilizando GeoGebra. Voy a colocar un punto cualquiera que pertenezca a esta parábola. Como les decía, voy a escoger este punto. Muy bien, y este punto lo voy a llamar el punto P, y este punto P va a estar a la misma distancia del foco como de la directriz. Entonces voy a tomar aquí y voy a tomar la distancia. En este caso, como pueden visionar aquí o visualizar aquí, la distancia que hay del punto P al foco es 836, y voy a medir la distancia del punto P hacia la directriz, que sería esta que está aquí. Muy bien, y miren que en este caso efectivamente las distancias son iguales. La distancia del segmento PA, que es H, vale 836, y la distancia que hay del punto P al punto foco es de 836, tienen la misma distancia. Y esto ocurre para cualquier punto que pertenezca a la parábola. Miren que si yo lo corro, los puntos también se van corriendo y van quedando del mismo tamaño. Lo que pasa es que aquí, miren que son muy similares. Lo que pasa es que aquí al moverlo, pues se me mueve un poco. Pero miren que las distancias son iguales, las distancias que hay entre un punto y el otro. Miren aquí, se distorsionan un poco, pero vuelvo y les repito, es porque al arrastrarlo se me corre un poco, ¿vale? Muy bien, entonces sigamos con los elementos de la parábola. Listo, ahora vamos a hablar sobre los elementos de la parábola, y para explicarles cómo funciona lo de los elementos de la parábola, entonces voy a decirle que los elementos de la parábola son el foco, la directriz. Ya sabemos que es el foco, que es un punto fijo, y ya sabemos que la directriz es una recta, y que esos son los, los puntos de partida donde podemos construir nosotros nuestra parábola. El otro elemento de la parábola es el eje de simetría, y el eje de simetría no es más que una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. También tenemos el vértice, que es el punto de intersección entre la parábola y el eje de simetría, y tenemos la distancia que hay entre el foco y el vértice, que se le denomina distancia focal. También tenemos el lado recto, que es el segmento PQ, cuyos extremos pertenecen a la parábola, pasan por el foco y son perpendiculares al eje de simetría también. En este caso, la imagen nos muestra entonces los elementos de una parábola. Tenemos en este caso el vértice, muy bien, que es el punto donde cruza el eje de simetría y la parábola y que pasa por el foco. Entonces este punto de aquí, centro, que pasa por el foco y el eje de simetría, se llama vértice. Este es el lado recto, vemos que es un segmento de recta que pasa también por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Tenemos la directriz, que es la recta que equidista de todos los puntos hacia el foco. Y además de eso, pues tenemos obviamente los puntos que forman la parábola, y esos serían los elementos que vamos a tener nosotros en cuenta. Para poder calcular la longitud del lado recto, que es esta que les mostraba aquí, esta longitud que está aquí, este segmento de recta que está aquí, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación que estamos mostrando en este momento, que sería que x al cuadrado es igual a 4 veces y, dado pues el caso de que el centro se encuentre en 0,0. Pero con esta ecuación de aquí, donde tenemos que x cuadrado es igual a 4 veces p por y, esta ecuación pues nos permite a nosotros calcular el lado recto, y en este caso pues este p nos indicaría esa medida. También pues para poder calcular la longitud del lado recto, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular el vértice, digamos que esa proyección Q hacia la directriz. Luego vamos a tener que definir cuáles son los elementos de la parábola y cuáles son los valores.
y finalmente vamos a definir cuáles son las distancias que tiene la parábola hacia la directriz y hacia el foco. Pero en este caso pues no es muy relevante. Digamos que estas ecuaciones se pueden sacar de esta manera, aunque no podemos o no vamos a ahondar mucho en cómo sacarlas, sino más bien en cómo utilizarlas. En ese sentido, pues entonces vamos con un ejemplo y vamos a primero que todo determinar los elementos de la parábola y la longitud del lado recto a partir de una gráfica. Entonces lo que nosotros tenemos es esta gráfica, y a partir de esta gráfica entonces nosotros vamos a determinar algunos elementos y vamos a determinar cuánto vale el lado recto de la misma. Para eso pues vamos a utilizar la pizarra de Microsoft. Bueno, muy bien. Como les decía hace un momento, pues a partir de esta gráfica vamos a determinar los elementos. El primer elemento que podemos observar aquí es este de aquí, que es la directriz. Entonces nosotros tenemos nuestra directriz. Perfecto. Aquí tenemos el punto foco. Entonces aquí está definido como F de foco. Este es el vértice, que recuerden que es el punto que es común a la parábola y pasa por el foco, o sea que pertenece al eje de simetría y que pasa por el foco. Entonces este de aquí sería nuestro vértice. Este que acabo de dibujar en este momento sería nuestro eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría, tendríamos el foco, y esta sería la longitud del lado recto, este que está aquí, este que acabo de señalar acá, ¿vale? Bueno, en ese sentido entonces pues podemos determinar las coordenadas de cada uno de los elementos que están aquí. Y para determinar las coordenadas, pues entonces decimos que la directriz no es más que la recta, ¿cierto?, que pertenece o que pasa por el punto x igual a 2. Entonces x igual a 2. Miren que en este caso esta recta está pasando por este punto x igual a 2. El foco en este caso tendría unas coordenadas que serían, miren que aquí está 0,0, entonces este punto sería 0 y estaría x0 y en 1, o sea que estaría aquí en el punto 0,1 el foco. El vértice entonces estaría en el punto 1 en x, 1 en y, mírenlo aquí, 1 en x, 1 en y, y entonces diríamos que el vértice estaría en el punto 1,1, perfecto. Y la longitud del lado recto sería la distancia que hay desde este punto hasta este punto que está aquí. Entonces podemos decir que la distancia o la longitud del lado recto serían 1, 2, 3 y 4 unidades. Por tanto, entonces definimos que P, que es la longitud del lado recto, va a ser igual a 4 unidades, ¿sí? Esos serían entonces los elementos de la parábola, y estos de aquí serían entonces las coordenadas de esos elementos que tenemos de esa parábola. Muy bien. Continuamos ahora entonces agradeciéndoles por toda la atención prestada. Espero el tema haya sido entendido, me haya hecho entender. Les agradezco mucho por el tiempo y por la dedicación que le muestran a estas clases. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.